El cerebro humano es uno de los órganos más complejos del universo conocido. Pesa alrededor de 1,4 kilogramos y contiene aproximadamente 86.000 millones de neuronas, cada una conectada con miles de otras mediante sinapsis. La corteza cerebral es responsable de funciones superiores como la percepción, el pensamiento y el lenguaje. El cerebro se divide en 4 lóbulos principales: frontal, parietal, temporal y occipital, cada uno con funciones específicas. Los sistemas subcórticos incluyen estructuras como el hipocampo, esencial para la memoria, y la amígdala, clave en las emociones. El pensamiento y la conciencia son procesos complejos que definen nuestra experiencia de la realidad. Los procesos cognitivos incluyen la percepción, la atención y la memoria. La percepción es la manera en que interpretamos la información sensorial para comprender el entorno. La atención es la capacidad de enfocarnos en estímulos específicos mientras ignoramos otros. La memoria se divide en memoria a corto plazo, a largo plazo y memoria de trabajo. La conciencia es la percepción de uno mismo y del entorno, e incluye la vigilia, el sueño y los estados alterados de conciencia. El aprendizaje es la capacidad de adquirir y modificar conocimientos y habilidades a través de la experiencia. La neuroplasticidad es la base de este proceso. Los mecanismos del aprendizaje incluyen el condicionamiento clásico y operante, formas básicas de aprendizaje que implican la asociación de estímulos y respuestas. También incluye el aprendizaje social, en el que adquirimos conocimientos observando e imitando a otros. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para reorganizarse y formar nuevas conexiones neuronales a lo largo de la vida. Estudios muestran que actividades como el aprendizaje de nuevos idiomas o habilidades musicales pueden cambiar la estructura y función del cerebro. La conducta humana es el resultado de la interacción entre el cerebro, el entorno y la experiencia. Factores que influyen en la conducta incluyen la genética, el entorno y los neurotransmisores. Los genes juegan un papel en la predisposición a ciertos comportamientos. La familia, la cultura y las experiencias de vida moldean nuestra conducta. Los neurotransmisores, como la dopamina y la serotonina, influyen en el estado de ánimo y el comportamiento. Trastornos del comportamiento como la depresión y la ansiedad afectan la manera en que pensamos, sentimos y actuamos. Los trastornos del neurodesarrollo, como el autismo y el TDA, afectan el desarrollo y funcionamiento del cerebro. La neurociencia nos ha proporcionado una comprensión más profunda de la salud mental y su relación con el cerebro. La salud mental es fundamental para el bienestar general y la calidad de vida. Terapias como la cognitivo-conductual y el uso de medicamentos pueden ayudar a manejar trastornos mentales. Técnicas de neuroimagen, como la resonancia magnética funcional, fMRI, permiten ver la actividad cerebral en tiempo real. Métodos como la estimulación magnética transcraneal, TMS, se utilizan para tratar condiciones como la depresión. El proceso de aprendizaje es fascinante y complejo, implicando una serie de interacciones entre neuronas y neurotransmisores. Las neuronas son las células básicas del sistema nervioso, especializadas en la transmisión de señales eléctricas y químicas. Las conexiones entre neuronas se llaman sinapsis. Cuando una señal eléctrica alcanza el final de un axón, desencadena la liberación de neurotransmisores en la sinapsis. Los neurotransmisores son sustancias químicas que transmiten señales de una neurona a otra a través de la sinapsis. Los tipos principales de neurotransmisores incluyen el glutamato, el principal neurotransmisor excitador del cerebro, crucial en la potenciación a largo plazo, NLTP, un proceso vital para el aprendizaje y la memoria. El GABA es el principal neurotransmisor inhibidor del cerebro, que ayuda a la consolidación de la memoria. La dopamina facilita el aprendizaje asociado con experiencias gratificantes. La acetilcolina es crucial para la atención y la memoria. La serotonina afecta el estado de ánimo y la emoción, influyendo indirectamente en el aprendizaje y la memoria. Durante el proceso de aprendizaje, las neuronas se activan y envían señales eléctricas a lo largo de sus axones. Al llegar a la sinapsis, estos impulsos eléctricos provocan la liberación de neurotransmisores. Los neurotransmisores atraviesan la sinapsis y se unen a los receptores en las dendritas de la neurona siguiente. Esta unión puede excitar o inhibir la neurona receptora, dependiendo del tipo de neurotransmisor y receptor involucrado.
La potenciación a largo plazo, NLTP, es un proceso por el cual las sinapsis se fortalecen con el uso repetido, facilitando la formación de la memoria a largo plazo. El cerebro tiene la capacidad de reorganizarse y formar nuevas conexiones neuronales a lo largo de la vida, un fenómeno conocido como neuroplasticidad. El aprendizaje y la experiencia pueden modificar la estructura y la función del cerebro, promoviendo el crecimiento de nuevas sinapsis y la reconexión de neuronas. La neurociencia continúa desentrañando los misterios del cerebro, proporcionando información valiosa sobre cómo pensamos, aprendemos y nos comportamos. A medida que avanzamos en esta fascinante exploración, entendemos mejor cómo mantener la salud mental y mejorar nuestras vidas.